Hola, buenos días. Lo prometido es deuda. El día de hoy vamos a hablar del cálculo de la edad gestacional. La edad gestacional es un dato de los más valiosos en la obstetricia porque evidentemente se trata de que con la mayor precisión posible nosotros sepamos qué edad gestacional, qué tiempo de embarazo tiene un determinado embarazo. Existen muchos métodos para calcular la edad gestacional, pero los tres que fundamentalmente nunca faltan son el cálculo por amenorrea o fecha de última menstruación, por clínica y por ultrasonido. Estos tres se obtienen siempre durante el embarazo, durante el desarrollo del embarazo. Y esto último, que es la valoración neonatal, es la que obtiene el pediatra, el neonatólogo, al nacimiento. Ahora, ¿por qué es importante esta? Para nosotros no tanto en el sentido clínico, pero es importante como un control de calidad para que nosotros sepamos en dónde pudimos equivocarnos o en cuál hubo un mayor nivel de acierto. El primero, el cálculo, y no están ordenados aleatoriamente o por capricho, están ordenados así porque este lo obtengo por interrogatorio, este lo obtengo por exploración y esto obviamente aplicando un paraclínico, un estudio de gabinete como es el ultrasonido. Entonces, en primer lugar vamos a hablar del cálculo de la edad gestacional por amenorrea o fecha de última menstruación. Aquí es muy importante interrogar a la paciente acerca de su fecha de última menstruación, que recuerden por favor que la fecha de última menstruación es solo preguntarle cuándo reglaste por última vez, sino tenemos que preguntar cuándo fue el primer día de tu último periodo menstrual normal. Recalco esto porque si no puede llegar a haber confusiones y desde ahí estamos partiendo mal. Y a través de la FUM le aplicamos la regla de Nagel, que hay otras, pero esta es la más comúnmente utilizada, que es sumarle 7 días y restarle 3 meses para obtener la fecha probable de parto. Ahora, ahí estamos obteniendo solo 2 fechas. Para que nosotros sepamos durante el embarazo qué edad gestacional tiene la paciente, tenemos que sumar todos los días que han transcurrido desde la FUM, obviamente dividirlos entre 7, que son los días de la semana, para obtener la edad gestacional en semanas. Ahora, vamos a pasar al pizarrón, donde tenemos un esquema en el que estamos explicando lo que vieron en la diapositiva. Aquí está la fecha de última menstruación, aquí está la fecha probable de parto, y aquí estamos aplicando la regla de Nagel. Este es un ejemplo, 7 de julio del 2019. Aplicamos la regla de Nagel, que es sumar 7 días y restar 3 meses, y me va a dar 7 más 7, 14, 7 menos 3, 4. Por lo tanto, la fecha probable de parto es el 14 de abril del 2020. Ahora, si yo quiero calcular qué tiempo de embarazo tiene hoy, precisamente hoy, 14 de septiembre, el 14 de septiembre nos parece muy obvio que estamos mucho más cerca de esta fecha que del término del embarazo. Entonces, como dice la diapositiva, voy a calcular cuántos días han pasado desde el 7 de julio hasta el 14 de septiembre. Entonces, del 7 al 31 de julio son 25 días, porque se cuenta el mismo 7 de julio. 25 días, más 31 de agosto, más 14 de septiembre. Entonces, me dan en total 70 días. Aquí salió muy bien porque es una cifra, un número exacto. 7 entre 70 me da 10 semanas, y por lo tanto esa paciente que empezó a arreglar el 7 de julio, hoy 14 de septiembre, tiene un embarazo de 10 semanas. Ahora, si yo estuviera más cerca de la fecha probable de parto, que es el 14 de abril, supongan ustedes que estamos el 9 de febrero, ya es muy cerca, 9 de febrero del 2020, yo tengo que calcular cuántos días faltan para llegar a la fecha probable de parto. Entonces diría del 9 al 29 de febrero, porque este año que viene es bisiesto, del 9 al 29 son 20 días de febrero, más 31 de marzo, más 14 de abril. Lo sumo y me da 65 días. Estos 65 días los divido entre 7 y me da 9 semanas con 2 días.
Ahora, a 40 semanas, que es lo que va a cumplir en la fecha probable de parto, le tengo que restar 9 semanas con 2 días. Y entonces me va a dar 30 semanas con 5 días. Explico. 9 más 30, 39 semanas. Y aquí está la 40ª semana, la semana 40. 2 más 5 días es la semana 40. Entonces, la edad gestacional de esta paciente el 9 de febrero será de un embarazo de 30 semanas con 5 días. Ahora, evidentemente, esto es cuestión de práctica, porque conforme se hace con mayor frecuencia, se adquirirá un poquito de mayor rapidez al calcular la edad gestacional. Aproximadamente cada mes son 4.5 semanas. Esa es otra forma mucho más rápida de calcular. Entonces, si han pasado 3 meses de embarazo, yo digo 3 por 4.5, pues son 13 semanas y media. Ahora, vamos a hablar, pero hasta ahí ya obtuvimos la edad gestacional, pero todavía no sabemos si es o no confiable. Esta diapositiva es probablemente una de las más importantes, porque me define que para considerar que una amenorrea es confiable tiene que reunir estos 3 requisitos. Primer requisito, que la paciente recuerde con precisión su fecha de última regla y que yo la haya interrogado y obtenido de manera adecuada. Segundo, que en los 6 ciclos menstruales previos, en el ejemplo que di, que fue abril, diríamos que fue julio, diríamos que de enero a julio, en esos 6 meses, la paciente regló regularmente, regló cada mes y no se atrasó ni adelantó más de una semana. Y que en esos mismos 6 meses, de enero a julio, no usó anticonceptivos hormonales, incluida la pastilla del día siguiente. Si reúne estos 3 requisitos, se llama amenorrea confiable o tipo 1. Con uno de los 3 parámetros que falte, el que sea, cualquiera, la amenorrea se vuelve no confiable, o tipo 2, amenorrea no confiable o tipo 2. Ahora, la diferencia es abismal. Una amenorrea confiable o tipo 1 tiene una precisión del 90 al 95%, mientras que la amenorrea confiable, no confiable solo del 60%. Entonces ahí ya partimos de una consideración muy importante. Luego, el cálculo de la edad gestacional por altura uterina lo podemos hacer a través de reparos anatómicos. Esto es totalmente subjetivo y lo podemos hacer también cuando se encuentra entre la semana 18 y 34, multiplicando la altura uterina por 15, por 1.15, o lo que es lo mismo, sumarle su 15%. Entonces, de una altura uterina de 22 centímetros nos dará 25.3. Siempre el cálculo de la edad gestacional por clínica debe reflejarse en 2 cifras que sean pares y que sean consecutivas. Eso es muy importante porque desde aquí se destaca la diferencia en la subjetividad y que damos 2 cifras, o sea, decimos embarazo de 26 a 28 semanas, mientras que, por ejemplo, en la amenorrea estamos diciendo un número preciso. Esta tabla habitualmente no falta en la mayoría de los libros de obstetricia y es lo que les dije, que subjetivamente nosotros vamos determinando cómo se eleva la altura uterina, el fondo uterino, y por lo tanto va aumentando el tiempo de embarazo. Por último, vamos a hablar de la edad gestacional obtenida a través del ultrasonido. Este es el que más decepciones tiene porque normalmente es al que más le confiamos. Ahorita vamos a ver por qué hay esa diversidad o variedad. El ultrasonido ideal es el seriado, el que el mismo médico le realiza a la misma paciente con el mismo aparato, muchos ultrasonidos, 6, 8, 10 durante todo el embarazo. Ahí el margen de error será muy, pero muy pequeño. Después de eso, como eso difícilmente lo obtenemos, casi nunca lo hacemos así. Lo habitual es que una mujer se haya hecho 3 o 4 ultrasonidos, pero en diferente lugar, con diferente aparato y diferente médico. Cuando se hacen en forma individual, el ultrasonido más confiable es el que se realiza entre la semana 14 y 24, o sea, el del segundo trimestre. También el de seguido muy de cerca, también confiable, el del primer trimestre. Pero el menos confiable de los 3 es el que se realiza en el tercer trimestre. Y eso tiene que ver porque el ultrasonido no mide edad gestacional directamente, sino que mide tamaño. Hay una condición muy importante que deben ustedes estudiar y repasar, que es la variabilidad biológica. La variabilidad biológica hace referencia a que después de la semana 24, 23, 24, los fetos se van a distinguir entre fetos grandes
y fetos pequeños. Siempre habrá un promedio exacto, el percentil 50, pero esto no es lo usual. Cuando un ultrasonido nos dice que un feto tiene 34 semanas, por ejemplo, lo que nos está diciendo es que tiene aproximadamente un peso de 2.300 gramos y nos está dando el percentil 50. Pero puede ser un bebé grande de tamaño que tenga 31 semanas o un bebé pequeño que ya tenga más de 35. Esta es la diferencia importante. Si comparan ustedes estas tablas de crecimiento fetal contra, por ejemplo, las tablas de crecimiento de un lactante, notarán que no se separan tanto conforme avanza la edad del niño. Y además, otra cosa importante es que todas las tablas de crecimiento fetal habitualmente empiezan después de la semana 23, porque mientras más nos acerquemos a la fecundación, las líneas se van acercando y es muy poca la diferencia. Dicho de manera muy resumida, diríamos que los embriones y fetos en edades estacionales pequeños, todos son iguales en tamaño, pero cuando se aplique la variabilidad biológica que tiene que ver sobre todo con factores hereditarios y con factores de cuidados prenatales, habrá bebés que crecen mucho y crecen grandes y otros bebés que se rezagan un poco y son pequeños. Ahora, recuerden por favor que aquí estoy hablando de normalidad. Esto no tendría relación con otras patologías. Pero cuando se extiende y se desvía más de los percentiles, pues obviamente sí puede conllevar restricción del crecimiento intrauterino. Con esto damos por concluido el tema de hoy y les agradecemos todos los comentarios que hemos recibido en el video anterior y estamos a su disposición.